Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Haz más de lo que haces bien. El día de hoy, antes de entrar en el tema, vamos a hablar un poquito sobre escritura. Te quiero platicar un poquito cómo va mi camino, ¿no? Por este tema de hacer un negocio digital sin redes sociales. Acabo de pasar esta semana una de las zonas que a mí me parecía más incómodas de pensar y fue algo muy liberador, la verdad, que fue dejar de seguir a todo el mundo en Instagram, ¿no? Me enteré además de que Instagram tiene como un límite de un follows que puedes hacer, es decir, de personas que puedes dejar de seguir y son algo así como 200 personas por hora, ¿no? Una cosa así fue lo que leí en internet. Entonces lo tuve que hacer como de manera paulatina y fue algo muy extraño, ¿no? Fue algo muy extraño por muchas razones. Primero porque es bien raro ahora. Bueno, ahorita te platico porque también borré todas mis redes sociales de mis dispositivos que llevo conmigo, ¿no? De mi celular, por ejemplo. Pero para poder eliminar a las personas que seguía, pues instalé Instagram en mi iPad, ¿no? Entonces en el iPad iba haciendo como este movimiento y me pasaba algo muy curioso, que es que tuve tuve varios reclamos, ¿no? Por ahí fue algo que pareció muy chistoso. O sea, reclamos de amigos, ¿no? De como entre broma y broma, ¿no? Pero me pareció algo muy interesante. Y evidentemente la razón por la que estoy dejando de seguir a todo el mundo en Instagram es porque ahora cuando abro mi Instagram desde el iPad, desde el celular no, porque como te decía ya lo borré, más bien desde el iPad para, no sé, publicar algo en mi grupo de difusión o subir alguna historia platicando de algo de mi negocio o publicitando algún episodio del podcast. Pues mi Instagram se ve bien desierto, ¿no? O sea, se ve bien curioso, o sea, y justamente era lo que quería, ¿no? Como poder entrar y que no tuviera ningún tipo de distracción, es decir, que lo que estuviera ahí en pantalla no me llamara suficientemente la atención como para perder tiempo, ¿no? Que era lo que me pasaba cuando veía, pues, pues las historias de todas las personas que conozco y todo este tipo de cosas. En mi lógica, lo que tiene que empezar a pasar es que me voy a empezar o sea, voy a dejar de relacionarme con personas con quienes me relacionaba a lo mejor a una distancia más extensa y voy a empezar a relacionarme más con las personas que tengo más cerca, ¿no? Con personas que a lo mejor con las que sí hablo todos los días por WhatsApp o con las que sí hablo, no sé, como por otros medios, incluso estoy retomando un poquito el tema de las llamadas. Lo cual me ha parecido bastante curioso porque siempre he sido como anti llamadas completamente pues sí, tal cual, es un tema generacional, ¿no? Completamente, que creo que en mi generación no somos como muy fanáticos de las llamadas, no se diga en las generaciones de abajo, ¿no? Yo soy generación millennial, generaciones de abajo, pues todavía peor, ¿no? Pero últimamente lo he disfrutado bastante, o sea, todo en un plan o sea, mensajito antes, ya sabes, ¿no? De, oye, te puedo llamar. Y luego la hora de la llamada como que la disfruto. E incluso simplemente una semana de no tener o de no tener acceso, como digamos, como a la vida inmediata de las personas, y se ha convertido en algo muy interesante, como retomar el proceso de que las personas me platiquen qué es lo que hicieron durante la semana y todo esto, ¿no? O sea, verdaderamente como que siento que un espacio RAM en mi cabeza se ha desocupado y bueno, estoy muy contento con eso, me ha regresado mucho la paz. Incluso siento que hay una parte de mi cerebro que ha recuperado un poquito de la concentración, ha recuperado un poquito el enfoque y la retención sobre todo. Eso es algo que me ha sorprendido bastante, ¿no? Yo pensaba que, no sé, por ejemplo, me había costado trabajo ver películas últimamente, pero últimamente en los últimos años, ¿no? Sobre todo como por la retención, como que se me hacían contenidos muy extensos. Y ahorita que lo estoy reflexionando y que he visto un par de películas en esta semana, digo, pues lo que pasaba es que más bien mientras estaba viendo la película tenía el celular al lado y estaba haciendo como micropausas para ver las redes sociales. Entonces estaba como metiéndole demasiados estímulos a mi cabeza y no sé ahora si verdaderamente mi retención estaba afectada o más bien tenía una distracción, ¿no? O sea, pienso que pueden ser como dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que verdaderamente no tengas la capacidad de concentrarte y otra cosa es que tu capacidad de concentración esté siendo afectada por el dispositivo que tienes ahí al lado, ¿no? Entonces ha sido algo interesante a explorar, me he estado observando mucho.
Y bueno, también como que poco a poco también me ha comenzado a parecer un poco extraño, se podrá decir, como el mundo desde afuera de las redes sociales, ¿no? No quiero sonar así como alguien que está como completamente apartado de todo eso, porque evidentemente no es así. Yo todavía durante la semana voy a ingresar a mi Instagram pues a compartir cosas, a hacer lo que necesite hacer como para mi negocio digital. Tengo una pregunta latente, ¿no? En mi cabeza constantemente, que es el tema de ¿será que en algún momento lo voy a abandonar por completo? Pero todavía no lo sé. De momento no tengo esos planes. De momento lo que sigue para mí es el diseño de un feed. Creo que sí lo había platicado por aquí en algún episodio. Lo que quiero hacer es, ahorita que ya dejé de seguir a todos, quiero dejar un feed fijo en donde, digamos, va a decir como la información de mi podcast, de mi membresía, de mi email marketing, pues de todas mis cosas importantes. Y ahora quitarme como ese otro pendiente en mi cabeza de estar publicando contenido, porque ya no voy a publicar contenido en el feed, ni reels, ni nada de esto, ¿no? O sea, va a estar ahí la información principal para todos y chido. Donde sí voy a seguir publicando cosas de vez en cuando va a ser en mi grupo de difusión, porque ahí me gusta mucho escribir, hago reflexiones un poquito más profundas y en mis historias de momento, ¿no? Ya veremos si también alguno de esos se verá afectado en el futuro. Y bueno, hablando de todo esto, de lo que quiero platicar, o ya cerrando más bien un poquito el tema de cómo va el journey, ¿no? Del tema del negocio digital sin depender tanto de las redes sociales. Ahora lo que yo quiero hablar el día de hoy es sobre el acto de escribir, ¿no? Me parece un tema súper lindo. Evidentemente es algo que yo hago, que me parece impresionantemente cabrón poder dedicarme a la escritura y además ganar dinero de ello. Evidentemente yo entiendo que el tipo de escritura al que yo me dedico, que es escritura publicitaria, tiene pues ciertos matices, ¿no? O sea, tiene una utilidad muy específica en el mundo de los negocios, que es pues persuadir y vender productos o vender servicios. Y en ese sentido entiendo que dedicarme a la escritura, digamos, desde esta perspectiva es muy diferente, por ejemplo, a si me dedicara a la escritura a un nivel como de literatura, ¿no? O sea, si yo escribiera novelas o cuentos o tal, pero no sé, en mi mente una u otra no tienen mayor o menor mérito, simplemente son como maneras diferentes de abordarlo. Porque a pesar de que yo me dedico al tema de la escritura publicitaria, tengo como muchas facetas en donde mi escritura más bien es reflexiva, profunda, filosófica. Ficción casi no escribo, pero sí escribo como... Yo diría que lo más comparable a la forma en que yo escribo, por ejemplo, mi newsletter o todo lo demás, pues pudiera ser algo así como el ensayo... Sí, tal cual, como si escribiéramos ensayo, ¿no? Es algo muy parecido a eso, ¿no? Como estas narrativas de lo cotidiano, de lo que observas, de tal, ¿no? Crónica a lo mejor pudiera ser, ¿no? Como géneros un poquito más periodísticos a lo mejor. Pero bueno, la verdad es que sí me siento muy afortunado. Es algo que abracé hace poco también. Es importante platicarte de eso, ¿no? O sea, no sé por qué. Pero te estoy hablando de hace meses, ¿eh? Hace unos 2, 3, 4 meses más o menos fue que empecé a considerarme escritor, ¿no? De profesión y fue un salto muy extraño porque, o sea, fue tema de terapia, pues, o sea, tema de platicar hasta con mi psicóloga, porque yo le decía como que yo me sentía desacomodado, como que no me sentía cómodo cuando me presentaba con las personas diciéndoles que me dedicaba al marketing, porque yo no sentía que me dedicara al marketing realmente. Y me preguntó ella como, bueno, ¿y qué es lo que haces? ¿No? O sea, verdaderamente en tu día, ¿qué es lo que haces? Y le digo, pues escribo, la verdad, o sea, lo que hago todo el día es escribir. Entonces me dijo, pues a lo mejor lo que tú eres es escritor, ¿no? y me sonó lógico y me propuso el ejercicio, ¿no? Como de, ¿qué te parece si las próximas veces que te presentes con alguien le dices que eres escritor? A ver cómo te sientes, ¿no? O ¿qué te parece si empiezas como a decírtelo a ti mismo y a ver cómo te sientes? Y fíjense cómo es este tema del síndrome del impostor, ¿no? Que a pesar de tener casi 4 años, ¿no? Hace un par de meses, de tener casi 4 años escribiendo un correo todos los días y ganando dinero de eso, todavía no me sentía con la autoridad de decirme a mí mismo escritor.
Y te cuento, esto fue hace, sí, pues sí, unos 2, 3, 4 meses más o menos. Ya hoy me siento muchísimo más cómodo con la idea. Creo que lo he podido trabajar bastante, pero me parece como muy loco este tema de las etiquetas, ¿no? De cómo nos autopercibimos y cómo muchas veces no nos damos cuenta que lo que hacemos en el día verdaderamente se podría catalogar como una profesión o desde una etiqueta que a lo mejor es muy diferente a cómo nos presentamos o cómo nos autopercibimos, ¿no? Es decir, como decimos que somos una cosa, pero realmente cuando observamos lo que verdaderamente hacemos, pues somos otra, completamente diferente, ¿no? Yo estudié música un par de años y muchos de mis compañeros que estudiaron música, pues muchas personas abandonamos la carrera, ¿no? De música. Y muchos de ellos se dedican al marketing o se dedican a temas de la comunicación. Y como es bien loco de repente también que veo a algunos de ellos diciendo todavía como soy músico y güey, o sea, tienes 10 años dedicándote al marketing, ¿no? O dedicándote a la gestión de eventos. Entonces es algo muy loco de observar en las personas, que me pasaba a mí también, con el tema de la música específicamente. De repente yo me identificaba todavía más con decir soy músico que con soy escritor y teniendo, como te digo, años dedicándome a la escritura de manera diaria. Entonces mucho es asumir quiénes somos verdaderamente, apropiárnoslo y creérnoslo, ¿no? O sea, es algo bien importante. Y para cerrar esta reflexión, o esta breve reflexión, ¿no? Como introductoria en el acto de escribir, es algo bien loco como de repente para mí es, o sea, como de repente poder abrazar que es un privilegio dedicarme a la escritura, ¿no? Porque justo le decía a mi psicóloga, le decía como, qué loco que no me apropio del tema de ser escritor y cuántas personas allá afuera hay queriendo poder decirlo, ¿no? O sea, o diciéndolo sin serlo, o diciéndolo sin ganar dinero de ello, ¿no? O no porque sea como definitorio, pero el tema del dinero, pero bueno, tú me entiendes, ¿no? O sea, cómo funcionamos mentalmente hoy en día, que realmente como nos presentamos profesionalmente con las otras personas, pues es a partir de la actividad, pues que nos da una vida, ¿no? Digna o que nos hace generar dinero. Entonces, sin profundizar mucho en ello, me pareció como algo privilegiante, ¿no? Privilegiante será la palabra. Me pareció un privilegio. Me parece que esa es la manera correcta de decirlo. Y dentro de estos días que he tenido un poquito más de tiempo libre, porque el tema de las redes, no manches, neta, no tienes idea cuánto tiempo libre me ha dado, ¿no? O sea, cuánto tiempo para hacer otras actividades. Retomé un poquito el tema de la lectura y me encontré con un librito que compré en la Ciudad de México yo creo que hace un par de años, que no había tenido la oportunidad de leer, ¿no? Un librito así de estos libritos chiquitos, ¿no? De 80, 90 páginas, que me pude leer así en una sentada, en una tardecita y en mi balcón, muy, muy rico, un momento muy hermoso, ¿no? De mis últimos días, que se llama Mente y Escritura, de Juan Villoro. Juan Villoro a mí es un escritor que me encanta, especialmente en su etapa ensayística, porque, bueno, en su etapa como más reflexiva respecto de la lectura es algo que me encanta, cómo hace esa reflexión Juan Villoro. Y hasta donde entiendo este libro es una suerte de transcripción o como de una, sí, tal cual, como de una edición especial de una conferencia que dio que se llama La conciencia narrativa, que trata sobre su relación con el escritor Sergio Pitol, quien ya falleció y quien fue su mentor durante mucho tiempo. Tuvieron como una muy buena amistad, ¿no? De hecho, en el libro pues platica un poquito de su amistad de una manera muy nostálgica y muy hermosa. Y además de todo la amistad que tuvieron juntos, pues platica un poquito sobre el acto de escribir, ¿no? Y todo lo que aprendió primero de Sergio Pitol respecto del acto de escribir y de cómo lo pensaba Sergio y todo lo que le decía, y después pues ahonda de manera ya un poquito más personal él, como sumando a la reflexión y platicando un poquito por qué para él es como tan mágico y tan bello y qué hay detrás del acto de escribir, ¿no? Entonces me pareció un muy buen punto de partida porque fue un libro que me movió como muchas fibras respecto de esta profesión y respecto de la escritura. Y hay una cita dentro del libro que me encantó, que me parece que es el meollo del asunto, que dice lo siguiente. Dice, en la literatura, lo más interesante es lo que no sabemos de antemano,
y solo surge en el acto de escribir. Y a mí esta frase me encanta porque justamente este tema de que lo que más interesante de la literatura es lo que no sabemos de antemano, tiene que ver con cómo mientras escribimos nosotros vamos descubriendo lo que estamos escribiendo, ¿no? El gran tema es que muchos piensan que escribir es un acto bastante intelectualizado y aunque sí tiene mucho de ello, es en gran medida un acto muy emocional, ¿no? Pudiéramos decir que hasta es como un acto de fe. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que va a escribir hasta que lo escribe. Realmente uno descubre su escrito en el acto de escribir. Es más o menos lo que quiere expresar Juan Villoro, que me parece que lo expresa de manera magistral, ¿no? Incluso en el copywriting muchas veces uno no sabe lo que va a escribir hasta que lo escribe, ¿no? Y es algo bien loco porque muchas personas pasan mucho tiempo como de repente intelectualizando o pensando como previamente lo que van a poner sobre la hoja. Y en casi unánimemente, ¿no? En todos los talleres de escritura y en cualquier lugar te dicen como, güey, no lo pienses demasiado, escríbelo. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a tener un espacio para corregir tu escritura. O sea, no necesitamos ahorita que pienses, necesitamos que escribas. Y es por eso que yo siempre he considerado, ahorita pues yo hablando específicamente del tema del copywriting, pero evidentemente esto también sucede en el mundo de la escritura literaria, que existen tres grandes momentos, ¿no? En el mundo del copy, ¿no? En el mundo del copywriting, yo diría que existe el mundo de la investigación, el mundo de la escritura y el mundo de la edición, ¿no? El primero, que es el mundo de la investigación, te decía, como más enfocado hacia el tema de la redacción publicitaria, pues es el momento de entender qué es lo que estás vendiendo, ¿no? Qué es lo que estás vendiendo y sobre todo a quién se lo estás vendiendo a un nivel muy, muy, muy profundo, ¿no? A quién se lo estás vendiendo, cuáles son sus miedos, cuáles son sus esperanzas, sus deseos, cuáles son sus problemáticas, quién es esa persona, en qué momento del día se presenta esa problemática o esa sensación, en dónde vive, más o menos qué es lo que piensa, cómo se expresa, toda esa investigación que haces previamente, que es importantísima. Yo siempre he dicho que en el copywriting la escritura es algo así como 40% investigación, 20% escritura y otro 40% edición, ¿no? O sea, la escritura realmente es algo no tan importante, ¿no? Pero ahorita te voy a platicar por qué. Porque justamente si tú entiendes cabrón a tu cliente, o sea, si tú tienes demasiados insights, si tienes en tu mente ya como una ocupación alta de RAM respecto de todo lo que puedas saber de tus clientes, el momento de escribir se vuelve algo muy sencillo y algo muy, pues sí, algo muy automático, ¿no? Y justamente cuando nosotros tenemos un buen proceso de investigación, ya hablaré luego a lo mejor en otros episodios sobre cómo puede ser este proceso de investigación. He dado muchas clases y conferencias sobre eso, pero si nosotros tenemos claro ese proceso de investigación y nosotros generamos buenos insights en ese proceso de investigación, pues lo que sigue es simplemente sentarnos a escribir. Y para mí la escritura, o sea, en la segunda etapa, ¿no? Primero tenemos la investigación, luego tenemos la escritura. En la escritura, tanto en el mundo de la literatura como en el mundo del copywriting, para mí la escritura es como un desahogo mental, ¿no? Es como simplemente trata de expresar todas las ideas que tienes que pudieran ser o trata de, como si lo estuviéramos tratando de llevar hacia el mundo de lo que nos transmite Juan Villoro, trata de descubrir lo que vas a escribir en el acto de escribirlo, ¿no? Porque tú no sabes todavía lo que vas a escribir. Puede ser que en el proceso de investigación, evidentemente, se te ocurra alguna frase, se te ocurra alguna cosa, tengas como alguna, una manera de expresar que tenga el cliente que te parezca como valiosa para atraerte a tus textos. Ok, se vale completamente. Evidentemente, hay muchas veces también en las que el texto se nos viene o se nos presenta o se nos manifiesta antes de escribirlo. Por supuesto que sucede, pero estoy hablando como de la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos, lo que hay que hacer es escribir y descubrir qué es lo que vamos a escribir en el acto de escribirlo, ¿no? Así tal cual, ¿no? Es como yo lo estoy tratando de traducir un poquito y es hacerlo. O sea, tienes que escribir. La verdad es lo que tienes que hacer, porque
lo que escribas no es definitivo. Hay que entender eso, ¿no? O sea, lo que escribes es para ti, no es para nadie más. No está publicado, no tienes la obligación de sacarlo al mundo así tal cual como lo escribiste sin corregirlo, ¿no? Entonces hay una presión bien ilógica, si lo piensan de alguna manera, que tenemos en el acto de escribir todas las personas, sobre todo las personas que dicen de repente, es que yo no sé escribir. Es que no lo has intentado, ¿no? O definitivamente lo que tú estás pensando como saber escribir, lo estás pensando como si el acto de escribir por primera vez tuviera que tener ya una suerte de grandes textos o de frases muy memorables o de ideas súper bien planteadas, y no es así. El acto de escribir como tal, el momento de enfrentarte a la página en blanco, es un momento de descubrimiento, es un momento completamente de exploración, de experimentación, de locura, de escribir en muchas ocasiones frases que no tienen sentido, de escribir a lo mejor con una letra ilegible. De repente depende de cómo lo estás haciendo, ¿no? Si lo estás haciendo en la computadora, a lo mejor es un momento de no cuidar la ortografía, de no cuidar la sintaxis, de no fijarte en la puntuación. Evidentemente son cosas que con el tiempo, entre más tienes experiencia, las cuidas un poco más desde el proceso de escritura y no en el proceso de edición, que es el tercer paso. Pero vaya, el momento de descubrir lo que vas a escribir, no es un momento de tener como de manejar con pinzas el escrito, ¿no? O de manejar con cuidado el escrito. Es un momento de ser caóticos y de dejar que fluyan las palabras para justamente pasar a la tercera etapa. Decía, la primera etapa, investigación; la segunda etapa, escritura; para pasar a la tercera etapa, que es la edición. La edición es el acto más intelectual de la escritura, ¿no? Porque en la edición es donde verdaderamente nosotros lo que escribimos, o sea, cuando ya descubrimos lo que íbamos a escribir, nosotros en el proceso de edición es cuando corregimos la ortografía, corregimos la sintaxis, proponemos estructuras narrativas, por ejemplo, ¿no? A lo mejor nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? Voy a utilizar alguna estructura narrativa propia del copywriting. Por ejemplo, voy a utilizar AIDA, o voy a utilizar PAS, o FAB, o no sé, cualquier estructura de las como clásicas del copywriting, ¿no? Y entonces, a lo mejor el texto inicialmente no lo escribiste en esa estructura, pero en el proceso de edición ya puedes los bloques léxicos, ¿no? O las frases, digamos, las oraciones que tienes en tu texto, ya las puedes ir organizando de una manera que se adapten a esas estructuras específicas, o ya puedes añadir frases, cambiar palabras, quitar cosas, sintetizar frases. Es el proceso de edición, ¿no? O sea, es el proceso de limpieza del texto. Entonces es muy importante que entendamos esto, que el tercer proceso, que es el proceso de edición, es el más intelectual de todos, ¿no? Es cuando verdaderamente sí pensamos en el texto. Yo pienso que justamente el talento de escritura, digamos, como para dejar un texto sumamente, ¿cómo decírtelo? Como empático con el lector, o sea, que sea como algo interesante para que el lector lo pueda comprender, lo pueda interiorizar y lo pueda sentir emocionalmente, está en el acto de la edición, no en el acto de la escritura, porque los grandes escritores son a su vez grandes editores de sí mismos, ¿no? Son personas que trabajan y retrabajan y retrabajan y retrabajan sus textos, ¿no? Entonces es algo bien interesante de tener en consideración. Pero independientemente de que tú quieras publicar o no quieras publicar tus textos, hagas copywriting, hagas literatura o sea la razón que sea por la que quieres escribir, yo lo que sí te recomiendo es que en el acto de escritura, es decir, en el segundo paso, en el momento de enfrentarte a la hoja en blanco, pues no necesitas tener claridad de nada, ¿no? O sea, tú simplemente puedes arrancarte, escribir, no pasa nada. Puedes incluso tener como un monólogo, como sería algo parecido a un monólogo interior, sin puntos, sin comas, sin nada. Hay un par de libros interesantes que han explorado como esta idea, ¿no? Entre ellos, pues, Ulises de James Joyce, por ahí en Noticias del Imperio de Fernando del Paso también hay un monólogo de Carlota, ¿no? Carlota, la esposa de Maximiliano, que perdió la cabeza y perdió la cabeza, no me refiero a como decapitada o algo así, sino que más bien
se volvió loca, ¿no? O sea, se volvió loca en sus últimos momentos y hay un capítulo muy interesante ahí en Noticias del Imperio donde hay un monólogo mental de ella en donde Fernando del Paso no utiliza ningún tipo de signo de puntuación. Creo que solamente utiliza comas o algo así. La verdad es que no me acuerdo, no lo tengo tan fresco, pero bueno, son como temas interesantes. Entonces, imagínate algo así. O sea, de repente tú cuando escribes, tú simplemente puedes escribir sin la necesidad de tener como esos momentos. Hay literatura muy chida, muy experimental, que de repente representa como estas ideas de cómo es el pensamiento interno que pudiera ayudarte como hasta, pues no sé, como inspiración, ¿no? Para darnos cuenta que la escritura puede ser, no es como algo tan formal y tan institucional o tan académico como lo solemos pensar. De hecho, y ya casi para cerrar este capítulo, uno de los... Yo creo que el feedback de los que más doy cuando me mandan textos a revisión es justamente ¿no? Que el tono de comunicación de la mayoría de las personas al escribir es súper institucional. O sea, como que la forma de escribir de las personas es muy escolar, ¿no? Es muy académica, muy universitaria. Como si no pudiéramos abandonar la idea de cómo es escribir que nos dieron en la escuela o las estructuras formales de la escritura e incluso de cómo referirnos a las otras personas que nos dieron en la escuela, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien manda una cotización, casi siempre como que pecan de una formalidad extrema, ¿no? Entonces, apreciable licenciado, no sé quién, con gusto le hago llegar la cotización que nos ha solicitado el día de antier, ¿no? Y parecen como informes gubernamentales. Y yo siempre les digo, ¿por qué estás hablando así? O sea, tú no hablas así, tú no eres esa persona. Es más, tú estás vendiendo creatividad. ¿Por qué un creativo hablaría de esa manera con su cliente, no? No, es que es un despacho de abogados, ¿no? A quienes le estamos hablando, o es una empresa muy seria. No importa, no, o sea, no importa. O sea, es una mentira que nos contamos a nosotros mismos. Del otro lado del texto, del correo, de la cotización, hay una persona. Y esa persona quiere sentir, quiere salir de su cotidianidad, quiere pasársela bien, quiere leer algo interesante, no quiere revisar una cotización más del montón. Pero bueno, a lo mejor ese es un tema que pudiéramos, en el que pudiéramos ahondar más adelante, ¿no? Por ahora, es todo. Ya me extendí bastantito con este tema de la escritura. Me encanta, la verdad, como puedes ver, la verdad es que me podría quedar hablando de esto una hora más sobre el acto de escribir en sí. Y nada, pues hasta aquí vamos a dejar la reflexión del día de hoy. Te recuerdo también que tengo una newsletter. Tengo una newsletter que escribo todos los días. En esta newsletter escribo relatos, escribo consejos, escribo reflexiones sobre los negocios digitales, escribo de todo, prácticamente de lo que me pasa en mis días y trato de conectarlo con el universo de las ventas. Esta newsletter la puedes encontrar en toropatrón.com. Ahí te puedes dar de alta, es completamente gratis, darte de alta y también darte de baja. Si en algún momento ya no quieres estar por ahí o no quieres recibir los correos, te das de baja en cualquiera de los correos hasta abajo sin ningún problema. También me sirve muchísimo si te suscribes aquí al podcast de donde sea que lo estés escuchando. Si me dejas una buena calificación, también lo apreciaré bastante. Y nada, nos vemos entonces en el próximo episodio. A ver de qué se me ocurre hablar. Ya les platicaré cómo va el journey del negocio digital sin depender de las redes sociales y a ver qué más se me ocurre compartirles por acá. Chao.